Hola, soy Francisco Cervantes, autor del libro Comprende tu diagnóstico de cáncer, minimiza tu miedo a la enfermedad y logra un poderoso autocuidado. Ahora te voy a hablar del capítulo 3, que se llama La neurociencia, una mirada no convencional del cáncer. Comprende la relación entre emociones, cerebro y órganos. Este capítulo es fundamental y trataré de explicarte lo que la neurociencia está aportando en los últimos años. Eso está transformando definitivamente nuestra comprensión del cáncer. Vamos a partir de dos premisas. La primera, es el cerebro el que controla a través del sistema nervioso a todo nuestro organismo y todas sus funciones. Digamos en reducidas palabras, la función del cerebro es mantenernos vivos, tener la sobrevivencia. Ahorita tú estás respirando, tu hígado, tus riñones están trabajando, tu cerebro los está controlando. La segunda premisa es que cuando tú o yo recibimos un impacto emocional fuerte o severo, el cerebro va a hacer muchos cambios bioquímicos, va a ponernos en situación de alerta, taquicardia, sudoración, etc. Entonces, cuando el cerebro entra en estrés, va a alterar el funcionamiento del organismo. Y si ese estrés es prolongado, tú o yo nos mantenemos en una situación de tensión muy fuerte, entonces podemos alterar nuestro organismo. De ahí que ahora la neurociencia nos explica otra manera de entender el cáncer. Ahora, es importante dos cosas. Aquí que puedas mantener tu templanza, tu equilibrio emocional y que puedas tú tener conciencia del impacto de las interpretaciones que tú tengas sobre los acontecimientos difíciles y duros que estás pasando. Porque como vamos a ver, entre más pronto resuelvas tu estrés, menos vas a tener complicaciones. Tres cosas son muy importantes. Primero, el aspecto emocional. Entonces, desde este modelo, desde esa perspectiva, si tú o yo o alguien vive una situación estresante muy impactante, el cerebro la puede interpretar, le llaman codificar, como una gran amenaza. Pero ojo, no cualquier estrés va a activar al cerebro para que éste impacte a los órganos. Se necesitan 4 características. La primera, que sea un hecho impactante, un hecho imprevisto, un hecho muy dramático. La segunda, que no tengas escapatoria hacia este hecho y por tanto, tercera, te mantengas en una situación de estrés. Y cuarta, la vivas en soledad, no la expreses, no trabajes, no saques esta impotencia, este estrés. Entonces, desde esta óptica vamos a buscar qué hechos emocionales han impactado para que tu cerebro genere una reacción con tus órganos. Bien. Ahora vamos al cerebro. Esto es demostrable mediante una tomografía cerebral. Un TAC cerebral, vamos a ver con ciertas características, se va a prender un pequeño foquito, se le llama foco de Hammer en tu cerebro. Mientras este foco esté activado, haz de cuenta que está conectado con un órgano en particular y se va a afectar el proceso de tu enfermedad. Imagínate que el cerebro es la computadora de un edificio inteligente. El estrés son las cosas que amenazan las situaciones externas o internas que se está viviendo en ese edificio inteligente. Y por cada foco o fusible prendido o alterado, se va a prender un órgano en tu cuerpo. ¿Sí? Bien, esto me parece muy, muy sencillo. ¿Qué tienes que entender más del cerebro? Que el cerebro va a activar
una respuesta que le vamos a llamar adaptación, o va a activar un programa ancestral, un programa que tiene que ver por toda la evolución que tenemos, que va a corresponder al órgano en particular y te va a generar la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tenemos un estrés en donde tú o alguna persona cercana a ti tienes miedo de que muera. Si tiene estas 4 características y el cerebro lo toma como muy dramático, entonces se prende el foco del pulmón. ¿Por qué del pulmón? Porque el pulmón es el que nos da la vida, nos da el oxígeno y va a activarse inmediatamente. Esto sucede en el mismo momento, las 3 variables. Entonces, desde ahí va a empezar tus pulmones, los alvéolos, a generar más actividad para darte más oxígeno. Es la adaptación biológica. Por eso, lo que te voy a pedir es que tú aprendas a investigar la relación entre las emociones, el cerebro y los órganos. Entonces, de la comprensión que tengas tú de este modelo, tú vas a poder, según leas los capítulos, al final hacer tu propia diagnóstico, tu propio plan de autocuidado. Entonces, ¿qué más tienes que saber de la parte emocional? Cuando tenemos un shock emocional fuerte, pues cualquiera lo puede tener, pero va a tener estas características, entonces le vamos a llamar bioshock. ¿Por qué? Porque el cerebro ya tiene un foco Hammer. Dependiendo de la parte donde está ese foco, va a activar tanto un órgano y en la evolución que hemos tenido, tenemos un cerebro más primario, ancestral, un cerebro, un tronco cerebral, donde están los órganos más antiguos de sobrevivencia y un cerebro reciente, la corteza cerebral, donde están los órganos que a través de los millones de años de evolución se han desarrollado. Entonces ya vas a saber, consultando unas páginas que te sugiero, dependiendo del foco de Hammer, que si tú quieres, si dudas de esto, sería muy bueno que te mandaras a hacer una tomografía con estas características, o si no, por tus síntomas, nosotros ya sabemos por dónde está esta afectación. Y después tienes que cuidar la evolución de tu síntoma. Como hemos visto, la enfermedad va a tener 2 grandes fases. La fase activa, que se va a empezar con un shock emocional fuerte, que se va a biologizar y entonces tu órgano afectado, vamos a poner ahora colon, por una situación dramática, se va a afectar. ¿Cuál es esa situación dramática? La situación dramática que va a estar generando esa activación tiene que ver con el funcionamiento de ese órgano que tú tienes. Por eso, para volverte una buena investigadora o un buen detective de tu enfermedad, tienes que entender y ponerte a estudiar para qué sirve ese órgano. Entonces, el colon. El colon es el órgano que nos va a permitir desechar todo lo que ya ha sido succionado, nutrido, y tenemos que sacar. Pero ahí la pregunta es, ¿qué estrés viviste tú o interpretó tu cerebro que no estás pudiendo sacar una cosa fea? Y entonces el cerebro va a generarte algunos tumores, alguna sobreactivación para que esas cosas feas, incómodas, indigestas que no has podido desechar, sí las puedas desechar. Ahí es cuando te voy a explicar cómo, al leer calmadamente tu libro, vas a entender el mensaje que te está dando tu cuerpo a partir del síntoma. Entonces, 3 elementos: una situación emocional fuerte o dramática, un foco de Hammer, una activación en una parte del cerebro que va a estar siempre activa mientras estés tensa o tenso, ¿sí? Cuando estamos tensos, decimos que estamos controlados por el sistema simpático. Entonces estamos en simpacotonía o en estrés biológico. Entonces tu estrés psicológico
pasa a ser un estrés biológico y mientras estés estresado por ese problema, esa situación, entonces eso va a continuar. Si estamos hablando de la mama, tenemos que ver cuál es la función de la mama, ver qué problemas tienes en relación a tu nido, a tu casa, a tus hijos, a tu pareja. Y si sigue ese estrés, obviamente el síntoma va a prosperar, ¿sí? Entonces, esta situación va a parar cuando entramos en solución. Entonces, vamos a pasar de la fase activa a la fase de solución, de sanación o de reparación. ¿Cuándo pasamos? Cuando tú y yo ya resolvimos la situación dramática. Entonces, durante la fase activa hubo un crecimiento celular, una tumorificación. En la solución, el cerebro va a generar una serie de bacterias, de procesos para degradar esa situación o para regenerar lo que ya se había degradado, por ejemplo, los huesos que hubo descalcificación. Será en tu parte relajada, en tu parte donde ya hayas resuelto ese conflicto, en que van a venir la fase de reparación. Va a haber dolores, temperatura, pero vas a estar más tranquilo, aunque vayas más al baño, aunque sudes y exudes todas las situaciones y las bacterias que ya se tienen que eliminar de tu cuerpo. Si el proceso de la enfermedad fue muy largo, pues esa tumorificación, esa enfermedad ha sido importante. No quieras, por favor, que un tumor que tardó 3, 4 o 5 meses en crecer, a los 3, 4 días se degrade. Tenemos que tener paciencia, tenemos que entender cómo tenemos que cuidarnos en la fase de reparación. Te recomiendo mucho descanso, mucha tranquilidad, porque te vas a sentir muy agotada, muy agotado, y tienes que volver a mantener la calma, sobre todo emocional, y salirte de esa tensión, porque si no vas a regresar y el problema se va a repetir. La enfermedad se va a volver crónica. ¿De acuerdo? Esto es lo muy básico que tienes que saber en este capítulo. En el siguiente video te voy a hablar de la metodología. Observa bien tus síntomas y lee con cuidado para que puedas ir a entender el proceso específico de tu enfermedad, tu síntoma o tu cáncer. Estamos en contacto.